Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de el canal de YouTube y en el podcast también. Yo soy Daniel Tinajero y bueno, pues el día de hoy tenemos la verdad un programazo porque vamos a estar hablando de un tema que se ha estado pues el año pasado y este en especial, pues muy sonado, muy difundido en todas las redes sociales, sobre todo por, bueno, pues por el asesinato de muchas activistas trans. Pero esto nos lleva a algo mucho más profundo, al trabajo sexual. Y cómo, bueno, pues hay muchísimo prejuicio alrededor de esto, cómo hay que también ponerlo sobre la mesa para hablar de este tema. Y bueno, para eso, el día de hoy me acompañan dos personas bien interesantes que ya tienen bastante experiencia en el campo de los medios de la comunicación y ahora nos presentan un nuevo proyecto. Ella es Sofía Ilica, estudiantes de comunicación social de la Gran Universidad de la Comunicación. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola Muy Daniel, bien, muy bien. mucho gusto Gracias. de estar aquí. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues primero me resuena el nombre de No Somos Muñecas. Lo empiezo a ver en Instagram y entonces descubro que hay todo un movimiento. Cuéntenme un poquito acerca de No Somos Muñecas. Bueno, pues No Somos Muñecas nace del interés que existe por bueno, no el interés, sino como la preocupación que existe dentro del trabajo sexual. Yo tengo este conecte, este enlace con Kenia Cuevas hace ya casi un año. La conozco Ujú. en un evento TED. Ella dio una TEDx hace un año. Yo trabajaba para ellos en ese tiempo y ahí la conozco y escucho su plática y dije, wow, o sea, está muy fuerte esta problemática, o sea, de verdad no entendemos lo que hay dentro de todo esto, ¿no? Entonces yo decido llevarlo dentro de la universidad con mis demás compañeros. Ellos al escuchar mi propuesta dijeron, va, jalo. y, Ujú. y empezamos a trabajar en ello. La verdad es que sí nos hemos dado cuenta pues de muchísimas cosas. Yo con Kenia he platicado también muchas cosas pues en mi podcast, que yo tengo también un podcast de sexualidad, y pues cuando la conocí, Súper. ¿no? Y ella sí nos cuenta Lica, todo, perdón. perdón, Lica, rápidamente para la gente que no sabe quién es Kenia, ¿les podrías platicar un poquito sobre Kenia? Claro, Kenia Cuevas es una activista, ella es trans, pero ella estuvo en el trabajo sexual mucho tiempo. Ella tiene su propia casa hogar, que es la Casa de las Muñecas Tiresias, donde alberga a mujeres que han dejado el trabajo sexual, sobre todo trans, y que no han tenido oportunidades. Y como lo dice el nombre, la falta de oportunidades en el trabajo sexual. Muchas de estas mujeres no tienen educación, ni siquiera tal vez de la primaria, empezaron en el trabajo sexual a las, no sé, 10 años tal vez. Entonces no tienen acceso a poder tener un trabajo, pues ahora sí que un trabajo normal, entre comillas, que les Ujú. ofrezca seguridad social, de médicos, un salario cada mes o cosas así. Ellas tienen que estar Ujú. trabajando así porque son el sustento de una familia a veces, ¿saben? Entonces Kenia nace, bueno, no nace, sino se da a conocer al mundo cuando matan a su gran amiga Paola, la matan trabajando, un hombre se acercó, la subió a su coche, ella pensaba que iba a dar servicio y no, él saca un arma y la mata. Hasta la fecha se puede decir que la persona que lo mató está impune y Kenia Ujú. empieza a hacer su activismo. Es la verdad es una persona increíble, a mí se me hace una mujer súper respetable, súper admirable por todo lo que ha pasado en su vida, por todo lo que ha hecho. Ese es un pequeño contexto de Kenia, no les podemos dar más porque pues también en las pláticas que vamos a tener, Kenia va a estar presente y ella les va a contar como mil cosas de su vida y del trabajo sexual y de todo lo que pasa adentro, ¿no? Ujú. Muy bien, Lica. Pues bueno, la verdad es que esto, pues, nos impacta en como sociedad, pero la verdad también como que decimos, ay, sí, wow, y después damos la vuelta y olvidamos que existe el tema, hacemos invisible por completo el tema. ¿Qué es lo que esta serie de ponencias está proponiendo y cómo podemos también acercarnos a ellas? Claro que sí, es que también eso es un punto muy importante para la universidad,
que como justo estudiamos comunicación es un tema muy pertinente, que como bien dice, se pierde muchas veces por ahí, es como de, qué padre el activismo, qué padre que alguien está haciendo algo, pero tampoco captamos qué tanto impacto podemos tener nosotros como ciudadanos, como espectadores, como consumidores al respecto. Entonces, por eso dividimos esta Work Week en 3 ponencias, que sobre todo queremos como primero contextualizar, informar y sobre todo hacer que te intereses por el tema, que se genere un interés más grande del, bueno, qué se está haciendo, cómo puedo ayudar yo, qué actitudes negativas estoy teniendo para que terminan afectando este tipo de cosas, ¿no? Justamente nuestra primer ponencia, que es el 28 de octubre, ya casi va a ser, se trata de la ruta del trabajo sexual en Latinoamérica. Esto es algo muy importante porque nos interesa estar checando un contexto general de dónde estamos parados, qué papel tiene México en este trabajo sexual, porque realmente vienen muchísimos temas atrás, trata de blancas, violencia, política, son muchísimas cuestiones que no se saben, que a lo mejor decimos, quizás nosotros como México estamos exentos y realmente no vemos el gran papel que tenemos. Esta ponencia precisamente la va a dar Ana Lorena Montenegro Bertón, que tiene el puesto de psicóloga en la ONG Educación Sexual DDH de Panamá. Es muy importante que justo pues trajimos a gente internacional para que realmente nos den un contexto muchísimo más completo de Latinoamérica y cómo repercute en México. Entonces, esa es una parte muy importante, va a estar muy interesante porque, bueno, si no conocemos los datos duros de este tema, pues a lo mejor nos vamos a perder un poco más en las ponencias, ¿no? También tenemos otra que es el día 29 de octubre con Itzel Cisneros Soltero, que es directora ejecutiva del Día Después. Precisamente esta es una organización que trata más de derechos humanos, que han estado siguiendo desapariciones forzadas, feminicidios, etcétera, y que para ellos también este tema es muy pertinente. Ella nos va a hablar precisamente de el papel que tiene el periodismo en el trabajo sexual, más con respecto al amarillismo. Y también qué tanto problema o qué tanto provocamos nosotros como consumidores de estar viendo este tipo de notas súper amarillistas, súper sexistas, súper machistas, que al final, si nosotros no las consumiéramos, pues no existirían, ¿no? Y ya finalmente, pues sería Kenia Cuevas, que nos va a contar precisamente sobre su experiencia, cómo es ser trabajador sexual en México, va a ser el 30 de octubre, y vamos a estar platicando de precisamente su caso hogar, de su experiencia, de la lucha por los derechos trans que ha tenido dentro del trabajo sexual y muchísimo más. Entonces, pues creo que sí abarcamos bastante con estas 3 ponencias y sí son muy pertinentes. Son sumamente interesantes las 3 y creo que tocan diferentes puntos de vista, diferentes ángulos del mismo tema. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿qué es la prostitución? Porque la gente lo toma así como, pues un oficio, pero porque la gente quiere. Muchas veces hacemos de la vista gorda toda esta parte que hay detrás de la trata de blancas, la falta de oportunidades. O sea, muchas veces se responsabiliza incluso al trabajador sexual de lo que le pasa, ¿no? Incluso en el peor de los casos, cuando han sufrido algún ataque o la pérdida de la vida, ¿no? Creo que, bueno, nosotros a lo largo de este proyecto hemos dicho que tal vez el término lo cambiemos, no prostitución, sino trabajo sexual, porque pues realmente es un trabajo y es un trabajo difícil. No es pues pan sobre hojuelas o miel sobre hojuelas, es el dicho, ¿no? Y muchas personas, como bien lo dices, culpan a la trabajadora sexual porque, es que, ¿por qué está trabajando en eso? Tú no sabes si tiene que llevarle sustento a su familia o a quien, ay, a sigo dentro del, no sé qué pasó. No te preocupes. Perdón, me quedé sola y yo como, ¿hola? Entonces, No te preocupes. pero sí, justo para nosotros el trabajo, quisimos eliminar el término prostitución y dejarlo como trabajo sexual, porque pues prostituirte a veces suena muy, no sé, no suena como muy denigrante. Entonces, porque justo es un trabajo y la gente no lo está viendo como lo que realmente es, como lo difícil, lo duro que es tener que ejercer esta labor.
Así es, ¿qué podríamos hacer para que la gente empiece a tomar conciencia que es un trabajo? Probablemente estemos o no de acuerdo a sus esquema de valores, pero es un trabajo y que al final del día, pues también necesitan derechos. Y algo que ha estado una discusión muy fuerte desde el año pasado es el ganar derechos para las trabajadoras sexuales, ¿no? Claro. Seguridad social, todos los mismos derechos que tiene a lo mejor un trabajador que entra a una oficina, a una corporación, pero también es esta parte moral, en donde mucha gente se opone, ¿no? Justo, bueno, yo estoy un poco metida, no un poco, más bien mucho metida en el movimiento feminista, ¿no? Y está Ujú. este debate de si se tiene que abolir o se tiene que regular, porque dicen que pues al final es denigrar a la mujer o a la persona que esté ejerciendo el trabajo, pero pues la lucha de que tengan sus derechos, o sea, su seguridad, yo creo que es muchísimo más importante porque justo como dices, no hay oportunidades para estas personas. O sea, muchos no tienen estudios, no saben tal vez manejar sus finanzas. Algunas tienen problemas o algunos tienen problemas de adicciones, que también es muy difícil salir de ahí, o tal Ujú. vez enfermedades como es el VIH, ¿no? Y justo imagínate lo que es tal vez pagar un tratamiento de VIH. Aquí en la ciudad creo que lo dan gratuito, pero al final es un problema encontrar o que te den el servicio para tu tratamiento. Entonces es como, Ujú. pues ellos, para pagarse su tratamiento de VIH, tienen que trabajar y es la única forma en la que saben trabajar. Qué mejor que el gobierno pueda ayudarles para tener un trabajo digno y puedan tener esas cosas o sea, tal vez sin el miedo de, pues a lo mejor mañana no como, o a lo mejor mañana no Exacto. tengo para pagar el doctor. Sí, que son cosas que damos por sentado y que de alguna manera seguimos culpando. Ahora, mucho se ha dicho que sí hay una trata de blancas, hay toda una red criminal detrás de este oficio, pero también hay quien entra y dice, bueno, es porque a mí me gusta. Claro, Sí. o sea, es que yo considero que son como dos partes muy, muy aparte, pero que al final se terminan complementando en el trabajo sexual. Pero nosotros, o sea, sentimos que el problema en general es que más gente cree que entraron por gusto, porque así lo quisieron, y la verdad es que gran parte de esta problemática, si lo quieren ver así, no es porque haya sido necesariamente de que lo quisieran, o que si Ujú. decidieron meterse ahí también es por falta de educación, por falta de dinero, por falta de apoyo con familia, por problemas de violencia intrafamiliar desde muchísimo tiempo antes y que terminaron encontrando en el trabajo sexual un sustento, una forma de salir de esa vida que dicen, bueno, a lo mejor si me quedo viviendo con mi padrastro que me golpea y que me viola y todas esas cuestiones, a mejor irme a yo por mi cuenta y por lo menos decidir y por lo menos sacar algo de provecho, pues prefiero hacerlo. Entonces, justo lo que queremos desmenuzar con este proyecto es captar que al final hay muchísimos entes adentro de todo esto, políticos, de seguridad, que son al final fallas que tienen en nuestro gobierno. Y eso es precisamente de lo que va a tratar esta ponencia de Ana Lorena, por ejemplo, que nos va a poner cómo estamos aquí en Latinoamérica con respecto a esto. Porque muchas veces sentimos que, bueno, aquí no pasa. Como que hasta sentimos esta parte de que incluso hay gente que no se siente que México sea tanta parte de Latinoamérica, ¿no? Ay, eso es bronca de colombianos, de venezolanos, de gente más allá, y no se dan cuenta realmente el papel que tenemos nosotros. ¿Quiénes son los que consumen este tipo de servicios? ¿Por qué existe? ¿Por qué no se regula? ¿Por qué hay tantas desapariciones? Que al final también por ahí va de la mano. O sea, realmente muchísimos desaparecidos terminan en trabajo sexual, terminan en quién sabe dónde, terminan yéndose a otros países, llevándoselos a otros lados. Y la verdad es que son cuestiones que sí, también hay gente que dice, yo decidí hacerlo por necesidad, por gusto, porque a lo mejor mi pareja lo hacía y yo lo terminé haciendo, no lo sabemos. Y ese es el punto. Creo que cuando entramos en este tipo de temas que podrían ser polémicos, no lo sé, como lo puede ser el aborto, el matrimonio LGBT, etcétera, no se trata del hecho de si tú lo harías. Ese no es el punto. Ujú. El punto es darnos cuenta que al final somos personas y todos tenemos que tener los mismos derechos. ¿Estés de acuerdo o no? Que estés a favor de que se les Claro. dé seguridad social, servicios médicos, etcétera,
no significa que tú vayas a ir a hacerte trabajadora sexual. Ese es el punto. Y eso es lo que mucha gente no sabe comparar, porque es como yo tengo mi derecho completo, no me importa que alguien más lo tenga. Y eso es algo muy fuerte que se debe de cambiar. Completamente de acuerdo. Y es que con el trabajo sexual, con el aborto, con la eutanasia, lo LGBT, o sea, ¿por qué meter a consulta si nos van o no dar los derechos? Creo que los derechos deben de ser para todos y el trabajo sexual debe ser considerado un trabajo al final del día, te guste o no, ahí está. Si no te gusta, pues no lo contrates. Tan sencillo como eso es lo que yo pienso. ¿Cómo ustedes piensan hacer esta conciencia en la gente, en el decir, este es un trabajo y vamos a empezarlo ya no a normalizar, sino a incluirlo también dentro de la sociedad, ¿no? Pues creo que, o sea, la visibilización que queremos dar em, es muy, a mí, por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo, ¿no? Yo no entendía bien qué hay dentro del trabajo sexual, o sea, qué pasa, o sí tienes como este contexto, ¿no? Este pequeño, Ujú, pues sabes que está el mundo de las drogas, la violencia y todo esto. Pero una vez que yo escuché las pláticas que tuve con Kenia, dije, hay mucha desigualdad, hay mucho miedo en estas personas, hay demasiadas cosas, y creo que escuchar a alguien que estuvo ahí dentro, que aparte de todo, ahorita es activista, que logró salir, que ayuda a otras personas para poderse reincorporar a la vida pues, social, por así decirlo, te saca de esta burbuja que tal vez a mí me gusta mucho hablar de la burbuja de privilegios en la que todos vivimos, ¿no? Y ujú, justo Kenia, en caso de esta plática, Kenia te saca de como si te echara un balde de agua fría y a ver, las cosas son así, 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 o sea, no son fáciles. Entonces, ujú. yo creo que con la plática de Kenia es algo que nos va a ayudar a que se visibilice más, pero justo nadie habla de los medios de comunicación, en cómo a veces tratan a estas personas. En el caso de Paola, era como, yo me acuerdo mucho, de hecho tengo muy clavado en mi cabeza que algunos medios decían, es que hombres vestidos en falda están marchando, y yo como, a Sí. ver, no necesitan hacer eso, o sea, Claro, Y también por hay eso, un punto ya muy desde ahí. importante que luego, o sea, los medios de comunicación solamente hablan de los hechos. Hablan de que, bueno, pues ocurrió un feminicidio, un asesinato, y ya todos empiezan otra vez en un hotel de la Condesa, en un hotel o sea, son ese tipo de cuestiones, pero no se va más allá, o sea, no se habla realmente del odio directo hacia la comunidad, hacia los trabajadores sexuales, y son puntos que nosotros también queremos tocar desde la parte de la verdadera información, porque a lo mejor muchas veces esto cae en como victimizar, en hacer ver menos, en hacer ver como de, ay, Ujú, pobrecito, ay, es que, ¿qué va a hacer? O sea, y eso no es lo que queremos hacer. Nosotros queremos dar un verdadero ejemplo, mostrar verdaderamente con hechos de cómo va esta lucha y como ya les habíamos dicho, qué papel tenemos nosotros. Porque realmente, si no se consumiera, no existiera. Y a lo mejor muchos así dicen, es. bueno, es que yo no voy a una esquina a buscarlo. No, pero a lo mejor sí seguimos leyendo esos periódicos amarillistas, sí seguimos a favor de ese tipo de titulares de hombre con falda, seguimos a favor de la industria del porno o la consumimos en exceso o a lo mejor no podemos hilar que las desapariciones y el trabajo sexual van de la mano, no queremos ver que nuestros propios políticos pues también están realmente inmiscuidos en esto, que a lo claro, mejor gente que nos gusta cómo trabaja artísticamente también está metido en eso, entonces son cuestiones que no nos ponemos a pensar y más allá de simpatizar, que eso, ojo, también es algo demasiado difícil de hacer, es más bien visibilizar que hay un problema. Como dice Lika, nosotros estamos en una burbuja de privilegios en el que no nos cuestionamos las cosas hasta que ya tenemos un contacto directo, por ejemplo, Lika la tuvo con una TED, eso es un punto muy importante. Y si se abrieran más canales de comunicación que hicieran este tema más accesible a la población, es más probable que haya gente que se sume y que le interese, o que por lo menos ya pueda dirigirse con los pronombres correctos a las personas, que sea más empática con la comunidad LGBT, que por lo menos ya no va a hablar del trabajo sexual como algo de peyorativo. Entonces, eso es lo que realmente
quisiéramos lograr con No Somos Muñecas. Claro, y lo acabas de decir, en los medios de comunicación esto es bien importante, y no nada más con el trabajo sexual, con los feminicidios. En el mejor de los casos dicen, hubo un feminicidio, pero ponen, y esto es real y es muy triste porque ponen la foto de la chica desaparecida o, en el peor de los casos, asesinada, y la muestran tal cual. Y al hombre, al agresor, le tapan la cara. Esto evidentemente es un acto de machismo. Y Totalmente. lo único que están haciendo es fomentar el mismo morbo. Y lo mismo pasa con las trabajadoras sexuales, ¿no? En el mejor de los casos dicen, bueno, hubo, pero sí, y eso sí llega a los medios, porque si no, lo toman como una nota que no es relevante, porque de alguna manera como sociedad estamos bien arraigados en ideas de que es oscuro, ese tema no, de eso no se hable, ¿no? Hace poco vi que Marta Lamas también hablaba del trabajo sexual y se le fueron encima, porque ella hablaba que decía, sí hay mucha red criminal, pero también hay gente que entra por gusto, porque dice, esta es mi profesión, esto es a lo que me dedico. Y la gente se le fue encima, ¿no? Incluso muchas mujeres también decían, es que ¿cómo te atreves a decir eso? No, es que yo creo que hay que poner ahora sí que todos los temas sobre la mesa, ¿no? Es bien importante esto que están haciendo ustedes. Ahora, ¿dónde podemos ver estas ponencias? Las ponencias se van a transmitir, en vivo vía Zoom. Van a ser los miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. Y se pueden ir registrando, ahorita les digo el correo, en No Somos Muñecas, o sea, como No Somos Muñecas, pero sin la ñ, porque ya saben que los correos no aparece la ñ, es No Somos Muñecas.uc@gmail.com. Y pues nos pueden seguir en Instagram como No Somos Muñecas, igual sin la ñ, para que nos puedan encontrar y ahí estén viendo la información que va a pasar en estos días. Y pues esperemos que puedan asistir, porque la verdad es que las ponencias están muy, muy buenas, muy padres, justo lo que decía Sofi, que es algo que quería decir, que nosotros no buscamos generar esto ay, pobrecita, ay, es que no queremos que le tengan pena a nadie, o sea, queremos que visibilicen y digan, oigan, algo está pasando. Y hay que checar qué se puede hacer, cómo podemos visibilizar más esto. No quita, bueno, yo estoy a favor de que no quiten el trabajo sexual, sino que lo regulen. Pero la verdad es un debate en el que todavía no me quiero meter a fondo porque es complicado, ¿no? Y precisamente no se va a tratar de eso, No Somos Muñecas, porque como ya lo dijo Lika, es un tema muy complejo, pero sí va a ser como más de informar, de ver nosotros qué papel tenemos. También tenemos Facebook, estamos en Twitter, incluso nuestras ponentes ya están comenzando a compartir pues en sus redes sociales todas estas cuestiones. De hecho, Itchel es una periodista muy reconocida, ha trabajado en el Reforma, ha trabajado en Caras, que también incluso son como esta diferencia de medios tan intensa que al final, al juntarlos, hace una crítica buenísima. Claro. De hecho, incluso esta asociación es muy conocida porque Diego Luna es uno de las cabezas de esta organización. Entonces, realmente, pues sí es muy interesante cómo se tiene que forjar que personas públicas que tienen realmente un lugar en la opinión pública, pues se comiencen a interesar en estos temas, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a estar subiendo los horarios, vamos a seguir publicando cómo registrarse. También en la página de No Somos Muñecas en Facebook vamos a estar subiendo todo, y pues este es un proyecto de la Universidad de la Comunicación. Ahí también van a poder ver un poco más de detalles. Súper. ¿Me podrían repetir el correo, por favor? Porque creo que se cortó y ya no pudimos. Es No Somos Muñecas, sin la ñ. .uc@gmail.com. Ok, para ahorita ponerlo aquí en pantalla, y los que nos están escuchando en el podcast, pues bueno, No Somos Muñecas.uc. Es uc. uc@gmail.com. Sí, así. Ok, pues yo creo que lo que están haciendo es bien, bien interesante, es abrir la puerta a la discusión. De aquí pues se puede derivar muchas cosas, que a lo mejor otros activistas se sumen, que la sociedad empiece a realmente hablar del tema, y eso ya con que se empiece a hablar, con que se abra una puerta, me parece que ya es un gran avance. Sofía, Lika, ¿algo que nos quieran compartir? Pues solo que asistan con nosotros a los eventos. La verdad es que
van a aprender muchísimo, van a entender muchas cosas, se van a poner a pensar y te autoanalizas también a qué es lo que has pensado, dicho, hecho, y que sí, que asistan y que pues vengan a crear a visibilizar el trabajo sexual, ¿no? Claro que No sí. olviden, es 28, 29 y 30 de octubre. La del 28 es a las 5 de la tarde, la de Itchel va a ser a las 11 de la mañana y la de Kenia va a ser a la 1. Entonces, para que estén ahí muy al pendiente, y pues en redes sociales hay más temas, si se les pasó el correo también por ahí lo vamos a poner. Es súper importante que por favor se registren, los más que puedan, regístrense, para nosotros ya estar contemplando a la gente. Preparen sus preguntas porque también va a ser con una ronda de preguntas al final para las ponentes. Okay. La verdad está buenísimo. Y así que ¿tienen algún costo estas ponencias? ¿Son gratuitas? Son totalmente gratis. Son totalmente gratuitas. Se van a poder meter sin ningún problema. Les vamos a mandar las contraseñas y todos los códigos de Zoom. Entonces, por eso es muy importante que se conecten y que manden sus datos al correo que dijo Lika. Y pues cualquier cosa ahí estamos pendientes. Claro, pues bueno, de todos modos los datos y las redes sociales las vamos a poner en la descripción del video y del canal de YouTube. Pues Lika, Sofi, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado la entrevista y la verdad vamos a estar ahí muy, muy pendientes. Yo voy a mandar mi correo porque sí me interesa conocer más y empezar a hablar de este tema. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias y recuerden que nos vemos el próximo lunes con otra entrevista a las 7 de la noche. Estamos en YouTube, ya saben que me pueden buscar como Daniel Tinajero, Instagram, Twitter, Facebook y en todos lados. Además en Spotify y Apple Podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.